buenas noches, gracias por comenzar con nosotros una nueva semana y empieza el horario Prime en el canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas vía pública. Vamos a hablar de política. Vimos un fin de semana movido después de todo lo que pasó con Carolina Goich, digamos que hizo su propia movida, su propia jugada en este tablero de ajedrez, donde no solo confirma que es candidata, sino que además no va a inscribir la candidatura de Ricardo Rincón, pero además designó un comité que va a evaluar a partir de ciertos estándares éticos quiénes pueden y quiénes no pueden ser inscritos como candidatos de aquí al próximo 21 de agosto. Esto obviamente ha provocado inquietud, si es que no derechamente malestar, en varios postulantes al Parlamento de la Democracia Cristiana. Tenemos una pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque de esto vamos a conversar más adelante con nuestros invitados aquí en el programa. ¿Hay que aumentar el estándar para escoger a los candidatos al Parlamento o los que ya están fijados por ley, según usted, son los correctos? ¿Se entrega, digamos, a una discrecionalidad muy subjetiva a un presidente de partido o a una persona o un comité esos estándares que podrían eventualmente variar? Bueno, vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos. Vamos a aprovechar también de mirar qué es lo que está ocurriendo con Chile Vamos, que ha tenido dificultades ahí para conseguir negociar una lista parlamentaria única y se acerca el plazo para esa inscripción. Pero obviamente que han pasado también varias otras cosas que queremos revisar durante esta noche, algunas de las cuales destacamos en titulares. Por ejemplo, la tarifa rebajada para los adultos mayores en el metro de Santiago será finalmente ilimitada en la cantidad de viajes, según lo anunció la propia presidenta Bachelet, haciendo una corrección de lo que se había anunciado hace algunos días. Las peores marejadas del año podrían registrarse en la zona centro y norte del país a partir de este jueves. Olas que llegarían hasta los 6 metros de altura. Anuncian lluvias, además. Ojo con eso. Crece la tensión en Venezuela, si es que puede seguir subiendo ya. Luego de que se instalara la Asamblea Constituyente, ahora el gobierno ha intensificado una cacería sobre quienes protagonizaron el lanzamiento militar del día domingo, tema que ya vamos a mirar más adelante. Pero comencemos con esta controversia que se generó a partir de la molestia de los adultos mayores, que parece que pudo más, y finalmente esa presión terminó dando resultados porque la presidenta Michelle Bachelet revirtió esta decisión tan criticada del Metro de Santiago, que limitaba la cantidad de viajes a un precio rebajado que podían hacer los jubilados y los pensionados. Ahora el beneficio no va a tener tope ni en cantidad ni tampoco en horario. Nuevo plástico y comenzaron también a regir las nuevas reglas que limitan el beneficio a 2 viajes diarios. Están en el fondo diciendo que el adulto mayor no tiene la capacidad de salir tanto. Hay un cambio en el beneficio. Esto es, un balazo en los pies que se pegó a alguien. Fue una noticia tan sorpresiva como polémica. El 31 de julio los adultos mayores jubilados, montepiados y pensionados dejaban los 10 boletos diarios rebajados para adquirir una nueva tarjeta. Y al contrario, va a favorecer a los adultos mayores. Para nosotros fue un balde de agua. Una que solo les permitía apenas 14 viajes en una semana, muy lejos de los 70 con la modalidad boletos. Tras una semana de discusión, alegatos y molestias, la presidenta de la República, también de manera imprevista, zanjó el tema. He resuelto que tanto los pensionados como jubilados que reciben actualmente el beneficio de rebaja tarifaria en el metro puedan realizar sin restricción alguna los viajes que requieran diaria, semanal o mensualmente. Está bien así porque era muy poquito. Era muy poco. Así es que yo celebro que sea mucho más. Qué bueno que nos escucharon, que alguna vez el adulto mayor tenga que nos escuchen. He instruido a los ministros de Hacienda y Transporte y Telecomunicaciones ejecutar a la brevedad esta resolución y que se mandate a Metro a realizar los cambios que se requieren. Muchas gracias. Y a eso se abocó inmediatamente la ministra de Transportes. La medida debe ser implementada lo antes posible. La presidenta nos encomendó hacer una evaluación seria, responsable del impacto de poder generar estos viajes sin restricciones, puedan usar la tarifa rebajada en metro los pensionados y jubilados. Una noticia que alegró a las organizaciones de adultos mayores, quienes dieron una dura pelea contra esta restricción. Lo que indica que vamos por buen camino, que los adultos mayores estamos siendo escuchados. Cosas que se hacen mal o que son producto de errores, hay que corregirlas rapidito. Y esto se corrigió bien, se corrigió rápido. Una medida que fue polémica no solo a nivel de usuarios, también desató críticas dentro del propio gabinete. Así lo expresó el viernes el ministro de Desarrollo Social. No estamos de acuerdo con medidas que debiliten o establezcan retrocesos en los derechos de las personas mayores. Por eso no fue casualidad que hoy acompañara a la presidenta en el anuncio. Un tremendo y potente anuncio. ¿Qué nos acaba de decir la presidenta?
que en su gobierno avanzamos en los derechos de los adultos mayores y no retrocedemos en los derechos de los adultos mayores. Metro solo se remitió un comunicado celebrando el anuncio presidencial, aunque la semana pasada su postura fue clara. Que no hay un cambio en el beneficio, siempre se ha contemplado que sean 2 viajes por día. El beneficio vigente es de 2 viajes diarios. 180.000 son los adultos mayores que tienen el beneficio. La semana pasada se entregó la tarjeta desde la letra A a la E. El problema es que estas tarjetas estaban acondicionadas para 2 viajes diarios, por lo que deberán ser reprogramadas y probablemente validadas en un tótem. Celebro que sea mucho más, porque los adultos mayores en realidad somos las que las llevamos en este país ya. Y esta vez la llevaron, dieron la pelea y pudieron revertir la medida. Se sintieron discriminados y pasados a llevar. Hoy, la nueva tarjeta no tendrá ningún límite de viajes y podrá ser utilizada todos los días y a todo horario. Es cierto que más vale tarde, pero nunca quedó del todo claro por qué efectivamente se había determinado que se pasaba a una cuota fija tan disminuida de cantidad de viajes y además en el límite de horario en que podían utilizar esta tarjeta las personas, mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, que pudieran acreditar que ya estaban pensionados. Bueno, de todas formas, a pesar de que no hay una explicación coherente, sí lo que sabemos es que se revirtió la medida y lo ha anunciado la propia presidenta Michelle Bachelet. Nadie los va a perdonar si no se ponen de acuerdo. Ese fue el mensaje a través de esa frase del candidato presidencial Sebastián Piñera a los partidos de Chile Vamos para que logren concretar una lista única parlamentaria. Desde el PRI, uno de los partidos de la oposición, dijeron que sería Evópoli el partido que está entrampando estas negociaciones. Lo que va quedando es resolver este asunto con respirador artificial. Y el respirador artificial parece que es la mediación del candidato presidencial. Así las cosas en Chile Vamos. La negociación parlamentaria sigue entrampada y según algunos, el único que puede salvar la situación es el candidato Sebastián Piñera. Esta mañana le mandó un recado a RN, la UDI, Evópoli y el PRI. Hay que lograr una lista única y lo antes posible, dijo el exmandatario. Mi llamado es a los 4 partidos. Tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Nadie los va a perdonar, ni los va a comprender si no se ponen de acuerdo. El candidato presidencial de la oposición no se quedó ahí y agregó: hagan un esfuerzo generoso de ponerse de acuerdo y no sigan con esta discusión de un cupo más o un cupo menos. No es un tema de cupos más o cupos menos, es un tema de negociación parlamentaria que tenemos que verla en su conjunto y tenemos que preocuparnos que cada partido pueda tener posibilidades de crecer. Y es justamente esa posibilidad de crecer la que complica las negociaciones. Un ejemplo es la competencia de los partidos por el Distrito 11 que comprenden Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. En ese sector pueden competir 7 candidatos para 6 escaños. La UDI pide 3 cupos al igual que RN y Evópoli exige 2. Actualmente Evópoli solo tiene un cupo e insiste en que los otros partidos se dan espacio. Para el PRI, Evópoli es el nudo para completar la lista única parlamentaria. El PRI pide 10 cupos y Evópoli pide 38. Evópoli no quiere ceder en una cantidad que no es posible, que son 38 cupos. Estamos dispuestos a llegar a puntos de acuerdo y puntos de inflexión. Ahora el tema es, ¿dónde están esos puntos? Si nosotros pedimos 38 y nos ofrecieron la última vez 19, evidentemente que es como no hay puntos de acercamiento. La incertidumbre seguirá presente en Chile Vamos, bloque que aún no define fecha para presentar su lista a solo 2 semanas que se acabe el plazo. Si las dudas persisten, podría ser el propio Sebastián Piñera quien defina los candidatos al Congreso. Y la pregunta es, ¿bajo qué criterio elegiría en el candidato? Se dice que definiría a quienes son los más competitivos para ir al Parlamento. ¿Pero qué significa ser los más competitivos? Los que aparecen mejor ubicados en las encuestas. Y aquí hay un problema, porque digamos que los incumbentes, es decir, los parlamentarios que van a la reelección, tendrían más posibilidades de poder ser competitivos frente a los desafiantes, a los que son los nuevos actores, a los que recién se quisieran incorporar al Parlamento. Entonces, bajo ese criterio, eventualmente podría generarse una nueva disputa, una nueva brecha, que es la que ya se está generando en la discusión. En este caso, es la conformación de la lista parlamentaria de Chile Vamos, un debate que en todo caso se ha dado también al interior de la nueva mayoría, pero que ha tenido además el bemol de que está ahí en esa eterna disputa con la democracia cristiana, donde ya sabemos van a ir en 2 listas separadas. Fueron más de 48 horas acampando a la intemperie, el esfuerzo que hicieron más de una decena de papás para conseguir una matrícula para su hijo. El problema
es que el sacrificio no fue suficiente para todos. Un polémico mecanismo que termina con la selección, pero que tiene también montones de detractores. El primer papá llegó a las 4 de la tarde, yo llegué a las 7 de la tarde y aquí estamos, son las 2 de la mañana. Aquí el que tiene plata tiene buena educación y el que no tiene que arreglárselas como puede. Para ir a una tómbola y no quedar es como deprimente igual. Prefiero 1000 veces hacer el esfuerzo por los hijos. Un fin de semana marcado por el esfuerzo y el compromiso. Familias acampando durante 48 horas por una matrícula para sus hijos. Poco importó el frío en La Cisterna y en Talcahuano, donde el proceso de postulación comenzó esta madrugada. Uno no quiere colocar a los hijos en un colegio municipal porque la enseñanza, la educación no es pareja para todos. Averigüé y es uno de los mejores de la comuna, que yo tengo entendido. El tema no pasa, el colegio nos ofrece lo que hay. Ahora, si hubieran más colegios como esto a lo mejor no se daría. Son colegios con prestigio, con excelencia académica, que se adelantaron a la marcha blanca de la ley de inclusión y quisieron iniciar su proceso sin discriminar. La tómbola no fue la protagonista esta vez. Estas filas y esta espera le dieron la bienvenida a los que aspiran a ser nuevos apoderados. Ya, entonces van a pasar en orden y van a esperar ahí en la escalera y los hacemos entrar de a uno al colegio. En La Cisterna eran solo 16 cupos para kinder. Dijeron que hoy día entregaban la ficha, resulta que hoy día se llenaban los cupos. Entonces al final estoy acá si es que me van a recibir y si es que me van a una lista de espera. Una madrugada con incertidumbre y polémica. En esta circular señalaban que este lunes se entregarían las fichas para postular las que debían ser llenadas el 18 de este mes. Muchos padres llegaron temprano, pero su esfuerzo no valió la pena. Se llenaron los cupos. Sí, ahora están viendo si queda lista de espera. Decía que era por orden de llegada, pero para retirar las fichas. Y ahora al llegar acá, los cupos, los 16 primeros los llenaron al tiro. Y ahora nos informaron que los otros 10 íbamos a quedar en lista de espera. La circular señalaron una cosa y ahora están apelando que otra. En el Colegio Adventista de Talcahuano de Perales, los aspirantes apoderados acamparon para ser los primeros. Hoy se entregaban los documentos para postular 121 cupos, igualmente demandados. Y además que tampoco tenemos un cupo asegurado, si nosotros hoy día estamos postulando a ver si tenemos un cupo para la ficha. El miércoles, el día 9, vamos al otro Adventista de Conce a ver si también nos pueden dar alguna solución, dar un cupo y ver en cuál colegio podemos quedar. No es el primer colegio que se hace esto, pero no queda otra. Es un panorama que se ha repetido en aquellos colegios que se han acogido a la ley de inclusión. Por supuesto que como ministerio estamos muy preocupados y es por eso que hemos hecho un llamado, ¿cierto?, a los establecimientos que de alguna manera han decidido bajar, ¿cierto?, los requisitos al ingreso a su establecimiento, que eso venga aparejado de mecanismos que no sean tan complejos para las familias. Frente a una mayor demanda de las familias, lo más justo es justamente utilizar mecanismos aleatorios. Eso, por cierto, evita el hecho de que las familias sean expuestas a situaciones que también denotan cierta injusticia, como puede ser el realizar una fila o el orden de llegada, que finalmente no es igualitario para todas las personas, pero no todas tienen las mismas condiciones para haber llegado, ¿verdad? En Punta Arenas, en 2016, debutó el nuevo sistema de admisión. Postulaciones virtuales que utilizan algoritmo al azar en caso de que existan más postulantes que cupos. Un sistema que debutará en los próximos meses en la capital y podría ser la solución a estas molestas y frías madrugadas. Les contamos ahora que la actividad económica de junio creció 1,4% si lo comparamos con igual mes del año anterior. Una información confirmada por el Banco Central, una cifra que estuvo por sobre las expectativas de los expertos en un mes que tuvo igual cantidad de días hábiles que en 2016. En este periodo, el IMASEC minero registró una baja de 0,9%, pero el IMASEC no minero aumentó 1,6%. Con este resultado, la economía chilena se expandió un 0,6% en el primer semestre, el ritmo más lento desde la segunda mitad del 2009, en plena crisis subprime. Tropezón de fines del año pasado y comienzo de este año ya va quedando atrás. Es algo que está en línea con lo que se espera, que es una aceleración gradual de la actividad durante el año. ¿Qué sectores son importantes acá que empiecen a moverse? Sin duda que el que la minería termine de contribuir negativamente es un paso importante. Y en segundo lugar, hay una serie de otros sectores transables que están moviéndose. Transables son los exportadores, los que sustituyen importaciones, que se están moviendo más. Y nosotros esperamos que esa trayectoria siga dinamizándose. Para llegar a 1,5% hacia fines de año hay que estar creciendo tipo 3%. Y eso es lo que está implícito en todas las proyecciones de los analistas y del propio gobierno.
Decíamos que 0,6% primer semestre, cifra que no veíamos desde el 2009, año de la crisis subprime. Bueno, estas consecuencias, ¿no?, de la crisis subprime que empezó un poco antes. De hecho, ya se están prácticamente conmemorando 10 años mañana desde que se diera origen a esa crisis en Estados Unidos. Van a ser las marejadas más intensas, dicen, del año. Van a ser olas de hasta 6 metros, calificadas de anormales, que van a azotar a todo el territorio nacional. En la región de Valparaíso, vecinos y el comercio ya se preparan tras conocerse el informe entregado por un nuevo sistema de alerta que anuncia los puntos e incluso la hora donde la marea va a golpear con mayor fuerza. No han dado tregua a la costa de la zona central del país. Las marejadas, antes visitas lejanas, ahora son casi una constante. Preocupación para los que trabajan en la costa, que este año han sufrido los daños de los 4 episodios que en promedio azotan cada mes el borde costero. Todo esto se llenó de agua, o sea, los ventanales, todo acá. Las terrazas se las llevó todas. Así que hasta un kiosco de afuera se la llevó. Es que estamos expuestos. Entonces lo que pongamos, la marejada no va a respetar nada. Como hay mesas a la orilla del mar, de playa y todo, estamos tratando que no colocarlas, para que no haya accidentes. Y no es para menos. Para el jueves está anunciada la marejada normal número 8 del año, con alturas entre 4 y 5 metros. A ello hay que sumar la pleamar, 1 metro más. Va a comenzar a afectar el litoral central, incluido el archipiélago de Juan Fernández, a contar del día jueves, lo más intenso jueves y viernes a la hora de la más alta marea. Se está generando una pleamar, que es la más importante del día, cerca de mediodía. Las olas con dirección suroeste azotarán con más intensidad la zona norte del país, incluso con más fuerza que el 4 y 5 de julio pasado. Para la costa norte de nuestro país este va a ser el evento más fuerte del año. Referencialmente hablando, en el evento del 4 y 5 de julio recién pasado, para la zona de Arica e Iquique se esperaban olas de 3 a 3,5 metros, ahora estamos esperando olas de 4 a 4,5 metros de altura, por lo tanto estamos hablando un poco más. El cambio climático global ha intensificado fenómenos que antes eran menos frecuentes. Por ello, la Universidad de Valparaíso desarrolló un sistema de alerta de marejadas para determinar con antelación la intensidad que tendrán cuando lleguen a la costa y adelantarse a los meteotsunamis, como el que golpeó Valparaíso en agosto del 2015. El evento de meteotsunami es un fenómeno de alto impacto como el que se combinó con la marejada del 8 de agosto de 2015 y por lo tanto es esperable que continúen ocurriendo. El meteotsunami ocurre solamente cuando tenemos condiciones de tormenta local. En el caso de la marejada que vamos a tener durante la próxima semana, es una marejada de condición distante. Nuestras costas no van a estar en condición de tormenta y por lo tanto tampoco es esperable la ocurrencia de un meteotsunami. Un tema que preocupa y cuyo efecto puede verse a simple vista en las playas de Valparaíso y Viña del Mar, que ya han perdido casi el 40% de su arena. No hay claridad si alcanzarán a recuperarse antes de la temporada de verano. Bueno, en la recta final de nuestro programa, más adelante vamos a revisar, por supuesto, también el pronóstico del tiempo. Antes de la... Una compañía principal. Estamos de vuelta. Venezuela continúa polarizada después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y sus últimas medidas. Adherentes al presidente Nicolás Maduro marcharon hacia la sede del actual Poder Legislativo, donde el gobierno ha intensificado también su búsqueda contra quienes protagonizaron el alzamiento militar del pasado día domingo. Con imágenes de Hugo Chávez y Simón Bolívar, batucadas y la presencia de algunos de los nuevos asambleístas, los partidarios del gobierno marcharon hacia la sede del Poder Legislativo para mostrar su apoyo irrestricto a la constituyente impulsada por Nicolás Maduro. Adentro de su lugar de destino, dominado por la oposición, no había música, pero sí el clamor que se ha vuelto aún más fuerte desde la elección de los miembros de la Asamblea. Son muestras de un país cada vez más polarizado, después de una semana en que aumentan las dudas sobre el futuro de Venezuela. En medio de esas tensiones, la Asamblea Nacional sesionó este lunes para ratificar sus competencias frente a las acciones de la constituyente que amenaza con levantarle la inmunidad. Es un golpe a la Constitución. Solo se ha profundizado la crisis económica, solo se ha profundizado la crisis política y también la crisis ahora lamentablemente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Desde la derecha siguen atacándola y nosotros seguiremos trabajando, nosotros seguiremos avanzando. De las decisiones tomadas es importante que nuestro país sepa que todas están apegadas estrictamente a la legislación, a la Constitución del año 99.
Uno de los puntos que se tocó durante la sesión legislativa fue la primera medida que adoptó la Asamblea Constituyente, la destitución e inhabilitación de la ex fiscal general Luisa Ortega, la voz más disidente dentro del chavismo, y su reemplazo por el oficialista Tarek William Saab. La única fiscal general de la República es la señora Luisa Ortega Díaz, así como, por cierto, por mucho que Tarek quiera ser fiscal general, Tarek no eres. Eres defensor de la dictadura. Cuando el país buscaba un punto de concordia, reencuentro, aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre, de gasolina al país. El gobierno confirmó que 3 militares, incluido el ex capitán Juan Caguaripano, participaron del alzamiento sofocado que se registró el pasado domingo en el estado de Carabobo. Las autoridades mantienen un operativo especial para dar con su captura. Hay quienes quieren hacerse del poder por la violencia. No es esa la vía. La vía es la que decidimos el 30 de julio pasado a través del voto secreto, directo. El canciller Heraldo Muñoz participará de la reunión de este martes en Lima, que busca abordar la crisis que vive el país. Venezuela ya no es una democracia y está lamentablemente en un camino hacia una dictadura. Chile está a favor de una negociación política y pacífica a la crisis que vive Venezuela. Los cancilleres latinoamericanos que asistirán al encuentro crearán un grupo de seguimiento que permita encontrar una salida a un conflicto que se agrava cada vez más. China anunció que va a aplicar al 100% las nuevas sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de Corea del Norte por su programa de misiles nucleares. Bueno, la cosa es que Naciones Unidas pretende reducir en $1.000 millones los ingresos anuales que el régimen de Kim Jong-un obtiene a través del comercio exterior. Esto equivaldría a casi un tercio de lo que actualmente recibe por sus exportaciones de minerales como el carbón, el hierro o el plomo, además de productos como los mariscos. Corea del Norte calificó las sanciones como ilegales y un acto terrorista y amenazó además con emprender acciones físicas y estratégicas contra Estados Unidos y el resto de las naciones que lo apoyaron. El país norteamericano, Japón, China y otros temen que Pyongyang desarrolle peligrosas armas nucleares luego de que lanzara 2 misiles balísticos intercontinentales el pasado mes de julio. ¿Por qué importaba la reacción de China? No solamente porque es vecino de Corea del Norte, sino porque además es el principal país que importa los productos que los norcoreanos están exportando. La Liga Francesa comenzó este fin de semana. El Paris Saint-Germain empezó ganando, pero sin el esperado debut de la superestrella Neymar, aunque sí comenzó de una manera extraordinaria en el Lille de Marcelo Bielsa, que ganó por 3-0. El rosarino que sigue revolucionando a este equipo. Fue en el Mundial donde el fútbol francés comenzó a explotar. En 1998 la marsellesa se entonó con emoción. Ahora ya a casi 20 años los galos quieren dar el golpe y empoderar su liga. Ha ido creciendo porque es producto de las grandes estrellas que han ido llegando año tras año. Una liga que crece, que le han inyectado recursos, para muchos la quinta más grande del mundo. Sin ir más lejos, la semana pasada se confirmó el fichaje más caro de la historia del fútbol. Neymar fichó por el PSG por cerca de $260 millones. Es un fútbol súper físico, productos que cuentan con muchos jugadores de las colonias francesas. Aparte de Neymar en PSG, hay figuras como Dani Alves, Ángel Di María, Julian Drexler, Edinson Cavani, Javier Pastore y Thiago Silva. Pero además está la gran promesa del fútbol mundial, Kylian Mbappé, que reparte talento junto a Radamel Falcao García en Mónaco. También hay que sumar a Patrice Evra, el seleccionado brasileño Luis Gustavo. En Niza figuran Mario Balotelli, el defensor brasileño Dante, que ahora contrataron al holandés Wesley Sneijder. Se han caracterizado por traer muchos jugadores principalmente sudamericanos, reconocidos. Además de grandes jugadores, hay entrenadores como Claudio Ranieri en Nantes y Marcelo Bielsa en Lille, que ya armó su espectáculo en Francia. À Lille, pas de Coupe d'Europe à préparer, mais un entraîneur, Marcelo Bielsa, aux idées bien arrêtées. Vis-à-vis de la presse notamment, avec laquelle il joue à cache-cache pour le premier entraînement médiatisé, avant de sortir par une porte dérobée, de faire le tour du terrain. Tout ça pour finalement devoir passer devant les journalistes.
Le show Bielsa a donc déjà commencé. Al loco le bastó una fecha para ser idolatrado en Lille. Su equipo venció 3-0 en su debut al Nantes del italiano Claudio Ranieri. Un encuentro que dejó este momento. Marcelo, enhorabuena. Un ejemplo para todos nosotros. Tú eres un ejemplo. Al revés, usted es un ejemplo. Muchas gracias, es suerte. Se lo digo de verdad, no crea que no lo pienso. Te conozco. Bielsa ya sorprende con sus locuras en Lille. Vive en 30 metros cuadrados en el mismo campo de entrenamiento al lado de la sala de conferencia entre pizarras y flechas. Antes de asumir también diseñó un cuestionario con 200 preguntas para sus futbolistas. Al final solo escogió 5, como ¿qué piensas de la pobreza en el mundo? ¿Cuáles son tus 5 libros o películas favoritas, entre otras? On prend plaisir à évoluer ensemble, le groupe vit bien, il y a une très bonne ambiance. Bielsa ha cambiado. Su señora, la arquitecta Laura Bracalenti, le exigió que en las conferencias mirara al frente y sonriera. El loco, que le hizo caso, incluso se le vio cantando tango a su equipo. La experiencia me ha ayudado por Baquiano y porque yo andando de rodillas. Bielsa es una gran atracción de la liga, se suma Neymar entre otros, pero en Francia igual quieren a una estrella chilena. Alexis Sánchez ha sido tentado por el PSG y por el Mónaco, pero este lunes medios ingleses informan que Maravilla acataría lo que quiere Arsène Wenger y el club, que termine su contrato, por lo que en un año más recién podría salir de los Gunners, pero como agente libre. Si no quiere quedarse, debiese partir, pero se le ve cómodo en el plantel. Es un jugador que parece muy profesional. Alexis, una de las grandes tentaciones del fútbol francés, una liga que quiere seguir creciendo y que con estrellas como Neymar busca ser protagonista en el planeta fútbol. Así completamos la primera parte de este Vía Pública. Ya hemos revisado las noticias más relevantes, las que nos parecían más importantes de conocer en este comienzo de semana. Luego vamos a hablar un poco de política, qué ha pasado en la Junta Nacional de la ADC, esta reunión que tuvieron esta noche, y vamos a ir con eso en un momento más, después de la pausa. Ya estamos de vuelta. El abogado constitucionalista Patricio Zapata propuso que la Democracia Cristiana excluya de sus listas parlamentarias a quienes hayan sido condenados por tribunales o que enfrenten una investigación formalizada. Vamos a ir con Pamela Araya, que nos tiene este informe. Pamela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Fue una jornada muy extensa aquí en la ADC. 4:30 de la tarde comenzó este Consejo Nacional y terminó cerca de las 9:30 de la noche. Una instancia que tenía varios temas en tabla, pero uno de los principales era ver el resultado del informe encargado al abogado constitucionalista Patricio Zapata, mandatado por Carolina Goich, para que estableciera los criterios por los cuales se podía finalmente aceptar o discriminar a un postulante al Congreso del partido. Una solicitud hecha luego de lo ocurrido con Ricardo Rincón, a quien Goich ya dijo su candidatura no la va a presentar en la lista. Pues bien, la DC ya tenía unos criterios que tienen que ver con las penas aflictivas, por supuesto, como lo establece la Constitución. La Carta Magna dice que ninguna persona que haya sido condenada por delitos graves con penas aflictivas, homicidio, violaciones, puede ejercer algún cargo público. Pero lo que hizo el abogado militante de la DC también es establecer una serie de otros delitos. Por ejemplo, ninguna persona que haya sido formalizada o bien condenada por delitos que van en contra de los principios de la DC va a poder postular a un cargo, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado o bien como core. Algunos de estos delitos son, por ejemplo, violencia intrafamiliar, corrupción, maltrato infantil, problemas o delitos relacionados con derechos humanos, entre muchos otros. Es así, entonces, como ahora todo este trabajo de quién cumple y quién no está en manos de la mesa de la ADC, que ya en 48 horas más debería estar resolviendo, analizando, porque los plazos se acaban. Antes del 21 de agosto la ADC ya tiene que estar presentando su lista, y hay que recordar también que hay negociaciones al respecto con otros partidos. Pero le preguntamos al vicepresidente de la ADC, al diputado Matías Walker, respecto de finalmente qué pasa con aquellas personas que están cuestionadas. Hay un caso específico, ¿qué pasa con Marcela Labraña, que era la directora del Sename? Ella ha declarado como testigo en la investigación que lleva la Fiscalía en torno a lo que ha ocurrido en esta institución. Pues bien, la respuesta de Matías Walker fue bastante clara, la pasamos a escuchar a continuación. Ninguno de los camaradas que han aparecido cuestionados en los medios de comunicación
caen en la situación descrita por el camarada Patricio Zapata como para poder inhabilitarlos de ser candidatos. Hasta el momento, la única candidatura de todas las situaciones que se han evaluado y de acuerdo a lo resuelto institucionalmente por el partido y en especial por el mandato otorgado por la Junta Nacional y la decisión de la mesa directiva, es la candidatura del camarada Ricardo Rincón. Nadie no puede ser candidato por ser testigo. Estamos regidos por la ley de partidos políticos, y nosotros actuamos de acuerdo a la ley y a nuestra institucionalidad interna. Esto no es una cacería de brujas. Bueno, y otros temas que también han generado polémica en los últimos días son algunas opiniones que no han gustado en la directiva de la ADC y que provienen del comando de Carolina Goich. Algunas críticas respecto de cómo se está llevando adelante, por ejemplo, el tema parlamentario. Pues bien, Matías Walker también, a nombre de toda la mesa y también de los consejeros que estuvieron acá en este encuentro, pidió precisamente a todos los integrantes del comando de Carolina Goich de abstenerse de emitir opiniones respecto de las decisiones que toma la Falange. Vamos a revisar también aquello. El PDC insta a la dirección del comando a que sus integrantes se abstengan de emitir juicios sobre las definiciones políticas adoptadas por el partido en sus instancias regulares, concentrándose en sus labores propias. Esto con la finalidad de no comprometer a nuestra candidata presidencial y presidenta nacional con sus opiniones personales. Es bueno que exista un comando que incorpore independientes, militantes de otros partidos. Nuestra candidatura tiene que crecer hacia el mundo independiente, pero las decisiones que respetan al partido, que respectan al partido, las tomamos acá en Alameda 1460 por parte de los órganos regulares democráticamente elegidos por nuestros militantes. Y a propósito de lo que escuchábamos, también se estableció en este Consejo Nacional que en el próximo encuentro que se realice se va a invitar a Jorge Burgos, el coordinador de la campaña de Carolina Goich, donde se quieren tratar allí diversos temas y por supuesto este llamado hecho también va a estar en la agenda. Y retomando lo que tiene que ver entonces con la lista parlamentaria de la ADC, les decíamos, siguen las negociaciones, tienen que ver qué pasa con la Izquierda Ciudadana, con el MAS. Bueno, el miércoles va a haber una reunión con otros partidos para poder zanjar aquello y por supuesto, reiteramos, 48 horas entonces dicen que van a estar ya analizando todo lo que tiene que ver con aquellos que cumplen con los requisitos o los que no cumplen. Pero ya lo dijo Matías Walker, hasta el momento el único que no estaría cumpliendo con lo establecido sería el diputado Ricardo Rincón. Pues bien, con esta información desde la Democracia Cristiana nos despedimos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Pamela, muchas gracias. Vamos a conversar de esto con nuestros invitados. Los presento de inmediato. Mario Herrera, académico de la Universidad Talca. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Octavio del Favero, coordinador legislativo de Fundación Ciudadana Inteligente. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Gracias. Bienvenido. Buenas noches. Y también Aldo Casinelli, director del Instituto Libertad. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Voy a comenzar, sin embargo, contigo, Octavio, porque antes de meternos de lleno a este debate en particular, creo que hay que dar una mirada en general, y cuando digo en general, ojalá que sea también específica, ¿no? Porque tú has formulado una pregunta que me parece que es clave en toda esta discusión, y es ¿cómo se designan primero los candidatos y qué tan transparente es el mecanismo para designar los candidatos? No tenemos esa información disponible. Entonces después nos encontramos con estos, digamos, episodios en específico de cada uno de los partidos, ¿no? Nosotros hemos estado desde la Fundación Ciudadana Inteligente planteando la pregunta acerca de cómo se eligen las candidaturas, cómo se escoge a la persona que finalmente se nomina a las elecciones por parte de los distintos partidos políticos. Y la idea de eso es justamente transparentar los criterios con que se deciden dentro de los procedimientos. Uno cuando revisa los estatutos de los partidos, en todos se definen procedimientos a través de los cuales se nominan a las distintas candidaturas. De hecho, la nueva ley de partido establece que es el órgano colegiado, como era la Asamblea o el Consejo Nacional de los partidos, los que son los encargados de nominar definitivamente las candidaturas, luego de pasar por procesos que son más bien territoriales y todo. Pero lo que uno extraña o lo que no se encuentra muy frecuentemente es con qué criterios más sustantivos se eligen a las personas que son las más adecuadas para eso, más allá de la competitividad. Está claro que la competitividad o la capacidad de que alguien sea escogido es un criterio que los partidos tienen a la vista. Y la pregunta es, ¿qué otros elementos se analizan a la hora de decir esta es la persona adecuada para
participar de la elección y representar al partido en la elección. Ahí tenemos una dificultad adicional, me imagino, porque una cosa es si el candidato es competitivo, después podemos debatir sobre eso, porque también ahí hay asimetrías, ¿no? Un parlamentario, digamos, probablemente más competitivo que un desafiante, ¿no? Que un incumbente. Pero, ¿qué otro parámetro uno podría poner arriba de la mesa, que hoy día no está, pero que también podría ser considerado subjetivo? Nosotros planteamos como pregunta o posibilidad al menos para abrir una conversación de ese tipo 4 aspectos. Uno era, por ejemplo, si existía un vínculo de la candidatura con el territorio al que va a representar. Y si es que también abrir la reflexión sobre si es que eso es un elemento relevante a la hora de pensar en la capacidad de representación de una persona luego en el cargo de la autoridad. Ustedes lo plantean, pero no necesariamente parten a priori considerando que es necesario que exista ese vínculo, sino que más bien que uno debería debatir si es necesario que tengamos o que tenga el vínculo. Sí, y nos imaginamos que hay casos específicos en que eso puede ser más importante que otros. O sea, yo creo que efectivamente no por no ser del lugar uno no pueda tener la capacidad de representación. Evidente. Pero yo creo que es una pregunta que puede estar perfectamente sobre la mesa y que se puede plantear y que ciertos partidos soberanamente podrían decidir que sí es un criterio relevante a la hora de elegir a sus candidaturas. Otro elemento es algo que quizás ya está sobre la mesa, un poco como si hay cuestionamientos éticos, judiciales, sea por su labor pública o por cuestiones más de la vida privada, si son elementos o cuestiones que se van a tener en cuenta también para escoger a alguien. Yo creo que el caso del diputado Rincón pone a la luz un criterio como bastante evidente en ese sentido, pone sobre la discusión un punto sobre el cual se puede discutir en ese sentido. Y los otros 2 puntos que nosotros veíamos es, primero, si es que hay un límite a la repostulación, y segundo, si es que hay algún tipo de cuota, además del que establece la nueva ley del nuevo sistema electoral, que tiene una cuota de género, si por ejemplo hay alguna cuota de candidatura, exacto, si hay alguna cuota, por ejemplo, etaria o de grupo étnico, de ciertos sectores que se quieran representar de una forma particular en el proceso o en las candidaturas de los partidos políticos. Voy a recoger algunos de esos puntos para que los conversemos más adelante con el panel, pero ahora voy incorporando el resto también, Mario, y te hago la pregunta a ti. ¿No debió la democracia cristiana haber puesto esto al principio y no al final? Digamos, es como poner la carreta delante de los bueyes, al final como que se nos desordena un poco. En este caso, el orden de los factores sí podría alterar el producto, ¿no? Sí, el orden de los factores altera el producto pensando más en la candidatura presidencial que en las candidaturas parlamentarias. Claro. Sin lugar a dudas, la capacidad de negociación que tenga la ADC con otros pactos, con otros partidos, disminuye, considerando que el resto de los partidos ya tiene territorialmente a sus candidatos haciendo campaña, por lo tanto, pensar en que alguno baje a su candidato para meter un DC es difícil. Pierde capacidad de negociación, pierde capacidad también. Lo único que gana en el fondo es la presidencial y eso es lo que refleja la academia hoy día. Ahora, esto fue un error, entonces uno podría mirarlo desde el punto de vista político, ¿no? De Carolina Goich, un error, digamos, no calculado. Más allá de que se haya rinconizado la Junta Nacional, el hecho de que no se haya evaluado esto desde el comienzo, dado que ella misma había fijado ciertos estándares. Claro, sin lugar a dudas, la gran perjudicada en ese sentido es Goich, pero ella no pensaba que en la Junta del fin de semana anterior iba a tener un revés con su propio partido. Estoy pensando que más allá de que haya tenido o no haya tenido el revés, si ella cuando llega a la presidencia del partido, además de la manera en que lo asume, porque lo asume tras la salida de Jorge Pizarro, cuestionado por la manera en que había aparentemente financiado su campaña o por recursos que provenían a partir de facturas emitidas, por lo menos lo que dice la investigación, por parte de sus hijos. Y ella asume y ella empieza de alguna manera a fijar ciertos estándares. ¿No debería haber sido más nítida la fijación de esos estándares y no encontrarnos al final, cuando estamos a 2 semanas de la inscripción de las candidaturas, con esa realidad? ¿No se equivocó ahí ella? Pero aún en este momento siguen siendo poco nítidas. O sea, tenemos claridad sobre lo de Rincón, pero no tenemos claridad sobre otros casos. Lo que veíamos en la nota de hace un rato, lo de Marcela Labraña, los de otros candidatos que también están o acusados o formalizados, no condenados como el caso Rincón, pero sí están en una etapa en la que podrían terminar en una condena. Ahora, también corremos el riesgo de estar enjuiciando a candidatos por falsos positivos. Yo podría perfectamente acusar a un candidato de algo, presentar algunas pruebas, levantar algo y no necesariamente terminar una condena. Eso me parece que es interesante. Te hago a ti la pregunta también. ¿Qué pasa cuando uno abre una puerta aquí en la que si no hay una condena desde el punto de vista penal o civil, sino que una acusación o hay una formalización, se esté generando un cierto incentivo medio perverso para salir a perseguir a candidatos, para bajar a los candidatos, digamos, por esta vía? Es complicado precisamente lo que dice Mario por eso mismo, porque tú puedes tener
para desvirtuar a alguien lo puedes desvirtuar por secretaría y evitar la competencia electoral. Y eso creo que es un gran riesgo que podemos tener en términos democráticos. Es decir, que tú termines sacando a alguien que puede ser competitivo precisamente por factores no electorales. Pero creo que... una acusación que después se desestima, pero que en medio de la acusación hizo que él finalmente no pudiera ser candidato. Y estas normas que está haciendo la democracia cristiana, creo que lo que están tratando de hacer es resolver un problema político, como tú planteabas antes, más que resolver el problema general. Es decir, yo creo que aquí básicamente están viendo pues, las declaraciones de Matías Walker, lo que hacen es decir, mire, de todos los que están aquí eventualmente en una situación compleja, solo uno se le aplicaría esta norma. Ese uno también es el que viene hace mucho rato causando algún problema en la formación de la plantilla parlamentaria. Pero no solamente ahora, sino que recuerda, tú estás hablando de cuando asume la actual presidenta. La actual presidenta asume con una posición respecto de este caso en particular. Exacto. Y entonces ya hay algo como prejuzgado respecto de esta situación que condiciona no solamente la Junta de la semana anterior, sino que toda su candidatura presidencial. Entonces, tú estás resolviendo algo hoy día que afecta la plantilla parlamentaria y no solamente ese, el liderazgo de la democracia cristiana interna y la posibilidad de tener un candidato competitivo a una elección presidencial. ¿Nos juega un poquitito al doble estándar también la Junta Nacional hoy día revisando tan al detalle el documento del abogado Zapata y al mismo tiempo fue la misma Junta Nacional que sabiendo lo que iba a provocar aprueba que las candidaturas por bloque y no una a una? Bueno, claro, pero ahí estuvo el factor de presión de los parlamentarios que quisieron de alguna manera salvaguardar sus propios intereses y hacer esta operación que finalmente terminó siendo una bola de nieve porque le resultó en contra. Ahora, en la Junta Nacional no se supone que es un estamento tan sólido que no debería ser permeable a las presiones de los parlamentarios. Eso es lo que uno esperaría de esta instancia, pero la verdad que el parlamentario tiene un poder no solo en sí mismo, sino que piensa tú que maneja una red clientelar en su territorio, ¿no? Alcaldes, concejales, puestos en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, son varios los factores que están presentes, digamos, en la votación final que toman las juntas regionales, que fueron las que proponen finalmente las candidaturas. Ahora, este problema ciertamente es transversal al resto de los partidos, no es solamente una cuestión que esté radicada en la democracia cristiana, lo estamos discutiendo hoy día porque es el punto respecto a la ADC. No nos hemos sentado a mirar los otros partidos exactamente, todavía. Eso te iba a decir, que yo creo que es un tema transversal porque, claro, cumplir con el estándar ético, legal, que es el mínimo, aparentemente todos podrían cumplirlo, pero la pregunta es qué es lo que es el estándar ético o cómo se operacionaliza este tema, porque es fácil hablar de un estándar ético, pero cuando tratamos de traducirlo en cuestiones concretas se ve difícil. Vemos que el informe de Zapata lo que establece es que todos aquellos que tengan, digamos, juicios o fallos en tribunales, no solo en lo penal, en sede penal, sino que habla civil, familiar, del trabajo, de todos los tribunales, estarían eventualmente siendo sancionados. Pero aclara el punto el presidente Walker que se refiere solo a los que sean sancionados. Por eso es que el caso de Labraña, por eso es que el caso del diputado presidente de la comisión, digamos, de la bancada, Roberto León, no está formalizado. No está formalizado. El otro candidato que habría estado conduciendo un estado de ebriedad, el diputado Chávez, tampoco. Es decir, allí es donde se genera un espacio de ambigüedad. Ahora, la literatura, si tú revisas a nivel comparado en el mundo, existen normas, digamos, en algunos países son más o menos estrictas, pero han tratado de avanzar en esta materia. El caso, por ejemplo, del Partido Liberal Canadiense, que, digamos, establece criterios muy finos y muy rigurosos en este tema. O sea, te hacen llenar un completo escáner sobre tu situación personal para llegar a ser candidato. O sea, hay evidencia comparada en el mundo que podría ayudar a resolver este problema. Ya, te voy a hacer abogado del diablo. Parto contigo en esta pasada. ¿No nos estamos poniendo demasiado puristas? Porque a todo el mundo que lo sacuden le va a caer algo. Pequeño, más o menos, grande, digamos, de su historia. Pero ¿no será que nos pasamos de rosca, como generalmente suele ocurrirle a nuestro país, que sobreregulamos y dictamos muchas leyes cuando nos pasa algo y después nos damos cuenta de que nos corrimos muchos metros para allá? ¿No estaríamos exagerando también frente a un caso en particular, aplicando una norma que pueda terminar siendo demasiado estricta? Sí, ahí lo que pasa un poco es que
es cómo definimos qué es el estándar ético de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, la ética Uno está podría claro que en pensar política que- no es una sola, o sea, depende de los valores que cada partido se fije, es como yo interpreto la ética. Pues si la ética fuera una sola, no tendríamos que haber llamado a un abogado constitucionalista para que nos dijera cuál era el estándar ético. Claro, pero la ley es lo que fija lo ético y lo no ético, el acuerdo social que construimos entre todos y que decimos, esto se transforma en el estándar del deber ser. Esto debe ser de esta forma, esto no debe ser de esta forma. De alguna forma, las leyes electorales en Chile, las leyes de reforma de financiamiento, surgen a partir de momentos de crisis también. En 2003 surgen a partir del Mobgate, en la última, antes de la última elección municipal, también surgen a partir de escándalos de corrupción. La ley fija hasta cierto punto qué es ético y qué no es ético. Yo confío en las instituciones en Chile. Si tenemos una ley, ¿por qué necesitábamos un comité que revisara las candidaturas? Pero ¿O es que que- fijara los parámetros éticos? Y más allá de la ley, porque ese es el argumento de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera dice, yo cumplo con la ley. Cuando me piden un fideicomiso ciego, yo estoy cumpliendo con la ley, pero los ciudadanos quieren más que la ley. Sí, pero Sebastián Piñera no dice eso. No, Sebastián- él dice que sí, que él No. está cumpliendo legal No, con no. la ley. Sebastián Piñera no dice eso. Sebastián Piñera dice que él ha ido más allá de la ley cuando ha fijado sus propios estándares, por ejemplo, respecto del fideicomiso. Pero más allá respecto de la ley, siempre respecto de la ley, o sea, el parámetro es lo legal. Y resulta que el problema no es solamente lo legal, porque hay muchos que cumplen con la legalidad, con las leyes establecidas. El punto es qué más de lo legal es lo que se requiere hoy día para volver a sintonizar adecuadamente con los ciudadanos, porque la demanda también viene de la ciudadanía. Los ciudadanos sienten que sus representantes o quienes van a ser sus representados no tienen las condiciones, no tienen los estándares mínimos para representarlos. Ya, es que ahí volvemos a una discusión que me parece que es interesante. El ciudadano le pide a la autoridad ciertos estándares que el mismo ciudadano muchas veces no cumple. Anoche nosotros mostrábamos un reportaje de Informe Especial y gente que decían que se pasaba al Transantiago, que no lo pagaba, decía, oye, cuesta 700 pesos, lo que cuesta casi 1 kilo de pan. O sea, no se puede así. Y, digamos, fija a la gente un estándar y le exige a la autoridad un estándar distinto al que está dispuesto a cumplir también. Entonces, por eso, de vuelta a la pregunta, así, en la lógica humana, ¿no? A escala humana, ¿no nos podríamos estar pasando de rosca también en los niveles de exigencia? Yo creo que no. O sea, yo creo que estamos en una situación de legitimidad de instituciones democráticas que implican esfuerzos adicionales o extraordinarios a los que estamos acostumbrados a funcionar, como lo hemos hecho en estos 27 años ya de democracia. En ese sentido, yo creo que esta reflexión sí es súper necesaria. Ahora, creo que sí es importante tener en cuenta que la ley no es la única herramienta que tenemos para establecer estos criterios. En ese sentido, yo creo que es súper importante que los partidos tengan este espacio, pero que sí lo hagan de una forma transparente y abran una conversación hacia la ciudadanía. En ese sentido, no es necesario hacer como toda una legislación rígida que establezca parámetros que sean inamovibles, sino es más, yo creo que estos parámetros tienen que ser reflejo de la identidad política de los partidos, pero sí es importante que existan, que sean transparentes, que sean conocidos y que uno después pueda contrastar, en el fondo, la conducta efectiva de los partidos políticos con esos criterios que ellos mismos establecieron. También aprovecho de comentar que yo no dudo que probablemente en este tipo de casos se involucran intereses políticos electorales de ciertos grupos, que ciertas rencillas internas se revelan, pero yo igual creo que sí están surgiendo temas y cuestiones que son importantes. Y en verdad, si es que esta es la oportunidad para discutirlo y para ponerlo sobre la mesa, y que, por ejemplo, nosotros fijemos el estándar que estar condenado por violencia intrafamiliar en verdad no está a la altura del cargo de ser parlamentario, bueno, ya, si esta es la oportunidad para hacerlo, enhorabuena que se sea. Tengo una duda sobre esto, Aldo. Ayúdame también aquí. También voy a un área gris. Sé que te leí te estar matando porque estoy haciendo abogado del diablo, pero si uno ha pagado sus culpas ante la sociedad porque fue condenado y cumplió la condena y se supone que tiene derecho a la reinserción, ¿por qué a uno le podrían eventualmente fijar ciertos límites respecto de dónde se puede mover en esa sociedad luego? Porque lo que nos decía la periodista Pamela Araya es que el listado era muy largo de una cantidad de delitos por los cuales a ti te podrían condenar que impedirían que fueras candidato. No tiene que ver solo con la violencia intrafamiliar, que probablemente es muy sensible, o algo que tenga que ver con menores. Hay un listado bastante más largo. Entonces, la pregunta es, si yo cumplí un delito, una falta, y luego pagué con una condena, ¿por qué tengo que seguir siendo condenado permanentemente por la sociedad luego? Es que yo creo que aquí caemos en una situación de extremar la legalidad, que es un problema chileno cultural. Es la norma. Eso se pone como estándar, como piso. Pero yo creo que nuestro gran problema hoy día es cómo actuamos de manera legítima. Y yo creo que ahí es donde pasamos a entender este fenómeno desde otro plano. Y eventualmente lo que tú estás diciendo es el síndrome del chacal de Nahuel Toro, que cuando se reeduca socialmente, lo condenan.
Claro. lo ejecutan. Entonces, tú no podrías hacer lo mismo respecto de una persona que ha pagado sus culpas, pero que la sociedad lo acepta. ¿Por qué? Porque si fuera así en términos políticos, también podría ser así en otros campos de acción en términos sociales. Y tu problema es, hoy día, no solamente un problema legal, sino más bien, y como se ha dicho aquí, un problema ético. Y lo que está haciendo la democracia cristiana en este listado de situaciones, lo único que hace es caer en la norma. Y ahí no vamos a resolver el problema final, que es cómo nos relacionamos, en este caso político, entre ciudadano y autoridad. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. No debemos desconocer que esto se da en una situación, en un fenómeno de alta desconfianza respecto de la actividad política. Y lo que estamos tratando de hacer, desde que estallan muchos de los casos que han ocurrido en los últimos 4 o 5 años, es precisamente tratar de recomponer un entramado legal que le revierta la confianza del ciudadano hacia la política. Pero que aquí nos encontramos con este otro problema también. En cualquier momento voy a terminar detrás del señor porque me van a empezar a tirar cosas, pero empezamos a aumentar los niveles de exigencia que probablemente no existirían para prácticamente ninguna otra pega, para decirlo un buen chileno, pero donde además nos podríamos encontrar con que hay gente que dice, mire, entre los niveles de descrédito, entre que me van a investigar y si es que efectivamente yo tengo una condena, no tengo idea, hace 10 años porque manejé curado y pagué mi condena ante la sociedad, da lo mismo. Y eso va a terminar siendo ventilado de una manera tal en que a lo mejor ni siquiera tengo la posibilidad de ser candidato. Podemos empezar a generar un desincentivo a que hayan actores que quieran participar de la política. ¿No se corre un riesgo también ahí? En lugar de estar pensando que vamos a tener a los mejores, a los más puros, a los más castos, a los más limpios, a lo mejor nos encontramos con que no hay prácticamente nadie. Sí, pero ahí hay dos cosas. Primero, es un error suponer que la gente pide más transparencia, pero no vota necesariamente por el candidato más transparente. Si no fuera por eso, Piñera no estaría marcando el 40% en este momento en la encuesta. Tenemos casos de candidatos que son opacos, como por ejemplo Vittori en la elección municipal, que termina perdiendo Vittori y Luis Plaza, pero tenemos otros casos de gente que es más opaca y que igual marca las encuestas, que tiene un buen resultado electoral. Sin ir más lejos, el propio Ricardo Rincón, cuya historia, digamos, no es opaca, todo el mundo sabía que había sido condenado y no había cumplido la condena de un tribunal civil de hacerse terapia, aparecía muy bien ubicado en las encuestas, en la zona por la que se estaba repostulando. Por lo tanto, digamos que no es una historia que se destapó ahora, viene desde hace 3 años teniendo harta difusión y aún así pareciera que el electorado que vota por él no lo consideró como un elemento de juicio importante al momento de decidir si quiere darle su voto. Claro, pero ahora viéndolo también desde el otro punto de vista, nosotros también tendríamos que pensar que para acceder a un cargo, no sé, en una empresa privada, para ser un gerente de una empresa, no tenemos que exigirle los mismos estándares que a un político que accede a un cargo de representación pública, que accede a un cargo que tiene una responsabilidad no con sí mismo, no con una empresa, sino que con la gente. Es el encargado de legislar y si tiene problemas de financiamiento, si tiene problemas... No, está bien, pero si ya cumplió su condena, si ya pagó ante la sociedad, ¿por qué uno debería seguir diciendo de por vida queda marginado eso cuando esa no es la condena que le estableció la justicia? Pero es que los partidos tienen sus mecanismos para reclutar candidatos, ¿no? Y hay unos que son más o menos inclusivos. Si el partido establece determinadas reglas del juego, esa persona que tú dices a lo mejor no va a estar disponible a concursar porque sabe que no va a tener espacio para, digamos, postular algún cargo. Yo creo que la gran discusión es cómo resolvemos este problema. Hay mecanismos más inclusivos como las primarias. En Chile los partidos no utilizan la primaria como mecanismo de selección de sus candidatos al Parlamento. No han querido ninguno hacer primarias, ¿no? Solamente cuando hay una disputa muy trenzada y no pueden recurrir a las margen encuestas, y no en el centro, claro. Claro, recurren a las encuestas u otros mecanismos. En definitiva, esos mecanismos de inclusión no están operando adecuadamente en nuestro sistema político. Y ahí están las grandes dificultades. Por eso que hoy día estamos discutiendo ex post un tema que debería haber sido ex ante. O sea, esta discusión tendríamos que haberla dado antes respecto de los estándares y la estamos dando hoy día, digamos, donde el efecto va a ser muy bajo. Cuando estamos encima de la fecha de inscripción. Ahora, de todas maneras, el tema ya está puesto sobre la mesa, así que uno aprovecha de discutirlo igual y quiero recoger algunas cosas que tú planteabas, porque hay otros criterios también que pareciera que no están del todo siendo debatidos. O uno al que derechamente se le hace el quite, como por ejemplo el de fijar, si es necesario fijar límites a la reelección. En tu convicción, ¿tú crees que es bueno fijar límites a la reelección? Te lo pregunto porque, por lo menos por
por la literatura que yo he leído y sobre todo desde que surgió la Comisión Engel, es que hay ciertas conclusiones que indican que no necesariamente en el caso de los parlamentarios podría ser bueno fijar límite a la reelección, pero sí, de todas maneras, en el caso de los alcaldes, porque la diferencia es que los alcaldes manejan recursos públicos y pueden transformar sus comunas en pequeños feudos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que desde la perspectiva de la prevención de la corrupción, la recomendación de la distinción que hace la Comisión Engel es adecuada. Yo creo que efectivamente en el caso del manejo de recursos, el mantenerse mucho tiempo en el cargo obviamente aumenta las posibilidades o los campos de acción para que se produzcan actos de corrupción. Ahora, yo creo que a la hora de analizarlo también hay otro elemento. Yo creo que la sensación que genera en la gente ver a personas que se repiten reiteradamente en el cargo tiene un efecto relevante que no podemos como desconocer. O sea, eso genera una cierta desconfianza, una cierta resistencia. Y yo creo que también se empieza a formar como la idea, no sé si llamarle como de una clase, en el fondo, que empieza a funcionar de una determinada forma, que empieza a tomar costumbre, que a veces es bueno que también empiecen a entrar nuevas personas porque refrescan esas dinámicas, que yo creo que si las personas se sostienen mucho en el tiempo, se pueden ir como un poco petrificando. Pero sí, no, porque hay casos extremos. El caso mexicano que no permite la reelección y la dificultad que tienes en México de que los parlamentarios no logran generar y no logran tener un conocimiento y experiencia que es básica para que los parlamentos funcionen de su labor legislativa. Tenemos el caso de Carlos Montes, que ha sido 27 años parlamentario, primero diputado y después senador, y ha sido elegido siempre por sus pares como el mejor parlamentario, porque el trabajo parlamentario también requiere de una experiencia. No, y porque si tú estás 4 años, no tienes ningún incentivo para hacer bien tu trabajo si tú sabes que 4 años para la casa. Agrégale el elemento adicional de que si el parlamentario sabe que este es su último periodo, que no puede ser reelecto, probablemente va a haber un desincentivo también a hacer bien la pega en esos últimos años. Yo estoy de acuerdo, o sea, no necesariamente, por ejemplo, el caso de Costa Rica también es como el que tú señalas. Exactamente, y ahí tenemos 2 cámaras, o sea, hay 2 opciones en ese sentido. Y quizás también estamos hablando de reelecciones contiguas, etc. Lo que nosotros hemos visto es que incluso hay partidos que establecen en su estatuto esas declaraciones y que después no necesariamente se cumplen en la práctica. O sea, uno ve que hay declaraciones de intención en esa dirección por parte de las mismas dirigencias políticas y que tampoco se refleja después en los hechos. Aldo. Pero yo creo que tienes otros mecanismos y que de repente nosotros nos saltamos mecanismos de competencia. El nuevo sistema electoral lo que va a hacer es que el próximo parlamento que se elija, si hoy día teníamos problemas con los incumbentes, es decir, que aquellos parlamentarios que van a la reelección tienen altas probabilidades de ser electos, con este sistema electoral, el próximo parlamentario que vaya a la reelección es absolutamente seguro que va a ser reelecto. Tiene posibilidades incluso en algunos casos de arrastrar no a 1, sino que 2 y hasta 3 compañeros en la lista. Exactamente. Entonces yo creo que hay más que fijar, yo concuerdo con lo que dice Marco, la evidencia comparada te dice que ten cuidado con fijar límites a la reelección, porque lo que haces son solamente mecanismos perversos de o cambiar distrito, o tratar de competir a otro lado, o dejar de sencillamente hacer la pega y hacer caja. Claro. Y por lo tanto tienes que buscar otra forma de darle al sistema político electoral o el sistema de elecciones competencias para que cualquiera pueda acceder a esto. Va desde dentro de los partidos, democracia interna en los partidos que permitan que se levanten candidatos dentro de la estructura partidaria, porque es la primera plataforma que te da a ti la posibilidad de ser candidato. Y segundo, que la competencia al interior de una elección sea un poco más homogénea, no solamente en términos de recursos, sino que de acceso a la nominación de los candidatos. Las primarias es una forma de hacerlo, pero si no hay primaria tienen que haber otra forma que sea la competencia directa con la ciudadanía. Hoy día, con el sistema que tenemos, yo insisto que el próximo Parlamento, los 155 próximos diputados, va a ser sumamente difícil de ganarles, a menos que ellos o cometan errores muy grandes o ellos mismos se vayan del Parlamento. Claro. Por un asunto del blindaje que se les va a producir a los parlamentarios incumbentes en términos de recursos y de exposición. Mario, ¿tú eres partidario? Sí, de hecho lo que vimos en las elecciones del año pasado, las elecciones municipales, fue una alta tasa de reelección de incumbentes. Lo más probable es que en ese sentido la Comisión Engel, si bien detectó algo bien, hizo un diagnóstico que puede ser apropiado, las medidas que propuso terminaron teniendo el efecto completamente contrario. Y si a eso le sumamos el nuevo sistema electoral, donde en el fondo para que un desafiante, para que haya un nuevo diputado, tiene que arrastrarlo el que ya tiene el cupo. Ya, y ahí hay un problema. Déjeme, antes que se me vaya el tiempo, que quiero recoger otra cosa que también planteaban aquí, que es, quiero saber si ustedes consideran que el parlamentario debiese tener algún vínculo con la zona por la cual se presenta.
el candidato. Yo creo que sí, efectivamente esta idea que planteó Alberto Mayor de terminar con el turismo parlamentario tiene un componente de cierto, digamos, aquí eso no te permite realizar adecuadamente las dos funciones que son básicas en el parlamentario, la labor legislativa y la labor de representación. No son las dos funciones fundamentales que tienen los parlamentarios. Y si el parlamentario está cambiando permanentemente, ¿no es cierto?, no tiene esa relación directa con sus electores para cumplir adecuadamente con la función de representación, que es una de las funciones importantes y de la que menos se conoce, porque uno siempre evalúa a los parlamentarios en función de la parte legislativa. Cómo vota, claro. De cómo votó en la Cámara, en cuántas comisiones tuvo, pero no se evalúa, no hay mecanismos para evaluar la función de representación. Y eso se distorsiona con itinerancia de los parlamentarios de un distrito a otro. Se dice que, por ejemplo, ahora el diputado Rojo Edwards, que está en Araucanía, lo desplazaría en Arica. Entonces, ¿cómo es posible, digamos, ese traslado? El emblemático caso de Iván Moreira, que andaba cambiando la gigantografía desde Santa Teresita, digamos, como 7 regiones para allá. ¿Tu opinión, Aldo? Sí. Mira, la lógica del vínculo con lo local es tan importante, no solamente en términos de lo que debiera ser, sino que del premio que la ciudadanía le da a lo local. Tú pones el caso de Moreira, pero hay otros casos que el candidato local tiene la posibilidad absoluta de ganar, y lo vamos a ver ahora. Y quiero darte un dato adicional respecto a lo que estábamos conversando antes. Según las cifras que nosotros tenemos en el instituto, 76 cupos se podrían elegir en el próximo Parlamento nuevos, es decir, prácticamente el 50%, 49% del próximo Parlamento. Es decir, los 35 nuevos que tenemos, más 41 que habían ya renunciados hasta el viernes pasado. Lo más probable es que este fin de semana ya renunciaron 2 más y que podemos pasar el 50%. De un Congreso nuevo, que vamos a ver caras nuevas, pero esas caras nuevas las vamos a ver por mucho tiempo más hasta que se quieran ir. ¿Partidario de que tengan vínculo con la región que representan, distrito o circunscripción? Sí, de todas formas, y ahí nuevamente nos enfrentamos al mismo debate de qué es lo ético y lo legal. Legalmente tiene que cumplir con una cierta cantidad, tiene que tener fijado un domicilio dentro del distrito, dentro de la circunscripción. Sí, hay diferencia ahí respecto a lo que le piden al diputado y al senador, además. Pero claro, el vínculo con el vínculo real con el distrito, conocer los problemas en el fondo de la gente del distrito. Ahora, hay que tener en cuenta también como contrapunto de que ellos legislan a nivel nacional. Ellos no legislan para su distrito, por lo tanto, tienen que representar a su distrito, pero también pensando en una lógica nacional. Y ahí es donde se produce el contrapunto entre ellos. Por último, y te hago la pregunta a ti, que fuiste quien planteó el tema ya para cerrar. ¿Tú eres partidario? Sí, yo creo que es un elemento importante justamente de ese rol de representación. Yo creo que hay un elemento subjetivo de la representación que tiene que ver con de dónde viene la persona, cuál es la conexión con el territorio que quiere representar. Y también yo creo que da una señal de la idea de que las personas pueden llegar al Congreso desde los lugares de donde nacen, desde los lugares donde viven, no solamente siendo de Santiago solamente, sino que también tienen ellos desde sus propias trayectorias y sus propios territorios la posibilidad de llegar a cargos de representación, a cargos de autoridad. Yo creo que todos esos elementos son relevantes y creo que tienen que tenerse en cuenta. A los 4, muchas gracias por esta media hora de conversación. Es bueno el tema que quedó instalado a partir de lo que pasó la semana pasada y donde terminó derivando, ¿no? Así que los 4, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por haber estado aquí, Marco. Muchas gracias, Octavio. Gracias a ustedes por la invitación. A la vuelta, ¿cuándo llegan las lluvias? ¿Cuáles son las noticias de última hora? ¿Y por qué está haciendo noticia Pink Floyd? Espérenos que ya volvemos. Pues, ya estamos terminando. Y lo hacemos con la música de Pink Floyd, ya les contamos por qué. Démosle un vistazo a nuestro portal 24horas.cl, pero antes la respuesta a la pregunta. ¿Hay que aumentar el estándar para escoger a los candidatos al Parlamento? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Sí, 95%. No, 5%. Yo creo que no merece ningún análisis más la respuesta de la gente. Nuestro portal destaca esta información. Longueira enfrenta en duros términos a Joaquín Lavín por reducir el rodeo en Las Condes. Pasó de, no me acuerdo, pero eran de varios a uno solo el rodeo para Fiestas Patrias. Pablo Longueira comentó esto por WhatsApp, dijo que estaba profundamente arrepentido además de haber apoyado a Joaquín Lavín como alcalde, que lo tenía desilusionado, que se estaba dejando llevar por animalistas de izquierda. Joaquín Lavín salió a responderle por Twitter señalando que esto no tiene nada que ver con posiciones ideológicas, sino que simplemente una determinación que él ha adoptado como edil. Se ha generado ahí entre un histórico militante del partido y el alcalde de Las Condes un roce que además se terminó
traspasando la prensa porque partió por un WhatsApp hecho por Pablo Longueira. Tenemos en estos momentos en Santiago una temperatura que llega a los 9,7 grados, está nublado en la capital y vamos a tener una temperatura mañana de 20 grados con nubosidad parcial, miércoles nublado con 14 grados y el jueves llegarían las lluvias a la zona central del país y ya hemos visto también con fuertes marejadas. La música que escuchamos es de Pink Floyd, con un clásico video por lo demás que forma parte además de la película de esta banda, The Wall, que forma parte del disco y donde Another Brick in the Wall, que es la canción que estamos escuchando, es, según una encuesta que publicó Plásticos y Decibelios, que es un gran sitio de noticias musicales, es lejos la canción más escuchada. Subámoslo un poquitito porque apenas se escucha. Extraordinaria, ¿no? Bueno, es de 1979, Another Brick in the Wall, la canción que más escuchan en el mundo de Pink Floyd. La segunda es de 1973, que es Money. La tercera, Wish You Were Here, de 1975. Y la cuarta, Comfortably Numb, de 1979. La canción, digamos, más cercana en términos de años está en el lugar número 11, que es Learning to Fly, que es de 1987. Esto en el ranking de las 15 canciones más escuchadas en todo el mundo de la banda Pink Floyd, en una encuesta global que hizo este sitio que les mencionábamos. Nosotros llegamos al final con la música de esta tremenda banda y nos juntamos mañana, después de 24 horas central. Descansen. Buenas noches. Again.